de ustedes les va a llegar una solicitud de autorización de grabación. Así que, pues la intención es que esta sesión en línea, pues entendemos que muchos de sus compañeros no tienen la posibilidad del acceso a Internet como los demás. Entonces, esta sesión es grabada y la voy a publicar mediante un enlace de YouTube para que pues cada uno de ustedes lo puedan consultar y revisar todo el material que aquí tengamos. A ver, la intención es esa. ¿Cómo vamos a desarrollar las sesiones? Bueno, ustedes se dieron cuenta que la intención es dejar un material visual, dejar una lectura. Vamos a dar la sesión en línea y un taller. Ese es el temario que pues vamos a trabajar en mi formación y pues les hablo de la mía. No sé cómo hayan desarrollado con otros instructores, pero pues la formación conmigo es así. La intención también es que pues estos talleres que le van a quedar ahí, pues están disponibles para que ustedes los desarrollen y para que cualquier inquietud me la hagan. Sí les pido el gran favor de que pues hoy todo el día tenemos formación, pero las inquietudes sí me las hagan saber hasta las 6 de la tarde. Y la verdad, ¿por qué les digo esto? Porque es que yo a las 6 de la tarde pongo mi celular eh, en modo silencio. Y la verdad es que, pues, si me preguntan después de las 6 de la tarde, lo más probable es que le responda al otro día. Y pues no es para hacerlos sentir mal que les digo esto, sino es que muchos de ustedes me escriben y me dicen, hey, Istru, me dejó en visto. Y yo no, si no, no te dejé en visto, no, sino que ya después de la tarde ya yo me desconecto del SENA. Entonces, pues vamos a tratar de desarrollar todo esto. Tienen, bueno, pues ahí también tienen mi correo electrónico, tienen el número de WhatsApp, tienen todos los datos pertinentes. Entonces, pues la intención es esa. Entonces, a ver, el tema de hoy es un tema bastante extenso y espero pues que hayan tenido la oportunidad de ver los videos y de leer el documentico que les dejé, que pues no son muchas páginas, eran 9 páginas y bastante enriquecedor. Y es el tema que vamos a tratar hoy. Sí les quisiera pedir y por favor que las preguntas las vayan anotando, ¿cierto? Y al finalizar la conferencia, pues yo tengo un espacio de preguntas, pues para que esto sea más enriquecedor. Entonces, sí, por favor, todas las preguntas las vamos a dejar para el final y algo sí que cualquier duda, por favor, háganla. No se queden callados, denuncien. La intención es de que pues aquí podamos construir conocimiento. Entonces ya ustedes saben, pues es la segunda sesión. Acuérdense, mi nombre es Jorge Duarte, yo de profesión soy médico veterinario y pues vamos a iniciar. Pues vamos a hacer hoy, el día de hoy yo les he preparado una presentación que se llama Inicio de la reproducción. Y el tema de hoy lo he denominado Introducción a la reproducción. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar y pues vamos a comenzar. Vamos a ver, por aquí tengo la presentación. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema bien interesante que se llama Introducción a la reproducción animal, pues y ya es el tema que van a ver conmigo. Ya la semana pasada pues logramos ver eso un poquito. Ahora, ¿de dónde radica todo? ¿Dónde comienza la vida? Pues relativamente o realmente a nosotros, nuestro objeto de estudio como ciencias biológicas se fundamenta en la célula. ¿Y qué es la célula? Bueno, la célula es la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos. Pues normalmente es microscópica, aunque hay células macroscópicas como los huevos, que están formadas por un citoplasma, que están formadas por uno o más núcleos, también depende del tipo de célula,
y una membrana celular que los rodea. Entonces, en este caso y para nuestro objeto de estudio en la reproducción nos interesa tres cosas de la célula. Nos interesa su membrana celular, nos interesa el núcleo y nos interesa el citoplasma. Algunos libros y algunos textos han llamado el citoplasma, o sea, la parte interior de la célula, el citosol. Las demás organelas que vemos ahí en la lámina, que son las mitocondrias, los lisosomas, los cuerpos de Golgi, los centriolos, todas esas cuestiones, pues bueno, sí tienen importancia biológica, pero para el estudio de esta materia no son tan determinantes. Entonces, entendiendo eso, pues vamos a hablar de las células. Entonces ya sabemos que las células es si vamos allá, la unidad anatómica fundamental. Vamos a hacer aquí, a tomar un marcador, y entonces sabemos que es la unidad anatómica. O sea, ¿y por qué unidad anatómica? Porque es la pieza más pequeña de la vida de los mamíferos, es la unidad más pequeña que nosotros en este caso tenemos. Y se fundamenta porque tiene algo característico, que aparte de que da estructura, o sea, da la forma, la anatomía, tiene funciones. Cuando les hablo que las células tienen funciones, pues es muy fácil identificar, por ejemplo, que las células, la unidad fundamental de las células de la piel no hacen la misma función que las células de los ojos o las células de los pulmones. En ese sentido, es importante entonces determinar que las células tienen funciones específicas. Ahora, en el reino, en la naturaleza, digámoslo así, existen dos tipos de células que debemos tratar. Una de ellas son las células vegetales y las otras pues las células vegetales que para su objeto de estudio, de trabajo, van a ser muy importantes porque las células vegetales son las que componen los forrajes, pero para este curso que están viendo conmigo, pues no vamos a tocar ese tema. Vamos a tocar, son las células animales. ¿Y qué tipo de animales? Bueno, todos los animales de interés productivo. Sin embargo, para el objeto de estudio a mayor profundidad, vamos a tomar los mamíferos superiores. ¿Y por qué los mamíferos superiores? Porque la reproducción en los mamíferos es mucho más compleja. En animales que no son mamíferos, como por ejemplo las gallinas, los peces, que no son mamíferos, pues la reproducción es menos compleja y es mucho más fácil de dilucidar. Mientras que los organismos superiores, los mamíferos, pues tienen unas interacciones reproductivas que son bien interesantes. Entonces, por eso nuestro objeto de estudio en este curso a profundidad son los mamíferos. Sin embargo, pues vamos a tratar muchos de estos temas. Entonces, recapitulando, tenemos dos tipos de células, las vegetales y los animales. Las células animales se dividen en dos tipos de células, las somáticas y las células reproductivas. Las células somáticas son todas las células del cuerpo. La palabra soma significa cuerpo. Eh, por ejemplo, las células de la piel, las células de los intestinos, las células de los riñones, las células del aparato reproductivo, las células del aparato del sistema nervioso, son células somáticas. ¿Y por qué se llama que son somáticas? Porque son del cuerpo, ya se los dije. Ahora, tiene una particularidad. En su núcleo, si nos devolvemos un poquito para acá, vemos aquí que la célula tiene un núcleo, es donde está todo el material genético disponible. Las células somáticas tienen en su núcleo una cantidad de cromosomas 2H. Esto quiere decir de que su número 2H significa diploide, o sea, tienen el doble de la cantidad de la célula, de la cantidad de cromosomas que las células reproductivas. Las células reproductivas en este caso, y que son las que vamos a trabajar en este curso, pues son de dos tipos. Los óvulos o los ocitos, que estamos hablando de los mismos en este caso, pues son las células reproductivas femeninas, ¿cierto?
Los óvulos es cuando la célula reproductiva femenina es madura y oocitos o ovocitos, acuérdense, esto es con C, si fuera con S serían los de peluche. Los oocitos son cuando están inmaduros y están dentro del aparato reproductivo femenino. Eh, Interesante, ojo, interesante saber que ellos, estas células reproductivas, tienen la mitad de la carga de las células somáticas. ¿Y por qué? Pues obviamente deben tener la mitad porque la otra célula reproductiva masculina, la otra célula reproductiva, perdón, es la masculina, que son los espermatozoides. Y ellos, al unirse, pues forman la célula somática en cuestión. Ahora, vamos a hablar de la embriogénesis de los mamíferos, pero antes es importante que entendamos algo de la teoría celular. Realmente, pues, tengo que pedirles disculpas porque eh, yo omití un paso, que lo vamos a hacer ahora aquí entre todos, para que lo construyamos. Entonces, vamos a construirlo aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perdón, ¿qué es la teoría celular? Sabemos entonces, hasta lo que hemos visto, que hay dos tipos de células, las animales y las vegetales. Las células vegetales, perdón, las células animales se dividen en dos, células somáticas y células reproductivas. Las células reproductivas, pues son las que tienen la mitad de la carga de las células, la mitad de la carga de las células, perdón, esperen que me perdí aquí un momento. La mitad de la carga de las células reproductivas tienen la mitad de la carga de las células somáticas. Entonces, esas células reproductivas al unirse son las que forman los organismos. Ahora, hay un fundamento en la biología que es la famosa teoría celular. La famosa teoría celular dice que las células se unen para hacer tejidos. ¿Qué son los tejidos? Bueno, los tejidos son el cúmulo de células. Entonces, por ejemplo, el tejido hepático, el tejido dérmico, o sea, la piel, el tejido nervioso. Entonces, ¿qué son los tejidos? Son el cúmulo de células. Entonces, los tejidos se unen para hacer órganos. Y los órganos se unen para hacer sistemas. Los sistemas se unen. Ahora, ¿qué sistemas encontramos? Encontramos, vamos a poner aquí varios sistemas. Encontramos el sistema nervioso. Encontramos el sistema digestivo. Encontramos el sistema circulatorio. Encontramos el sistema respiratorio. Encontramos el sistema urogenital. Encontramos el sistema osteomuscular, entre otros. Ahora, estos sistemas, acá, se unen para hacer lo que nosotros llamamos seres vivos.
Entonces, esta es la teoría celular. La teoría celular se fundamenta entonces en que las células hacen tejidos, el cúmulo de tejidos crean órganos, por ejemplo, un órgano es el corazón, el estómago, el cerebro, el pulmón, el riñón, eso es un órgano. Esos órganos se unen y hacen sistemas, entonces el sistema del corazón se une con los otros órganos, con las venas, con los vasos, se hacen el sistema circulatorio. Esos sistemas, el sistema circulatorio se une con los otros sistemas, entonces el nervioso, el digestivo, el circulatorio, y todos ellos hacen los seres vivos. En ese orden de ideas, entonces, ya tenemos claro que las células es el fundamento y la teoría celular es la que me dice que cómo se construyen los seres vivos. Ahora bien, ¿cómo se forma un ser vivo? ¿Cómo es el proceso de formación de los seres vivos? Y de esto hubo el pequeño, uno de los videos que les dije que es una caricatura que habla, érase una vez de cómo se forma el cuerpo, pues aquí lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Entonces sabemos que la célula reproductiva femenina madura es el óvulo y tiene unas partes especiales. ¿Se acuerdan que les dije anteriormente que nosotros en el, en el estudio de este curso vamos a trabajar tres cosas de la célula que nos interesa? Uno es la membrana, el citoplasma y el núcleo. Entonces, vamos a trabajar eso. La célula reproductiva femenina, la membrana celular se llama zona pelúcida. Y dejo vamos a hacer aquí, zona pelúcida. Otra parte, que es el citoplasma o el citosol, como lo llaman algunos libros, se llama espacio perivitelínico. Y el núcleo, pues obviamente que tiene una carga haploide, es donde está el material genético del óvulo. Estamos hablando del óvulo como la célula reproductiva femenina. Ahora vamos a hablar de la célula reproductiva masculina, que es el espermatozoide. El espermatozoide pues también tiene unas partes igual que nos interesan. Ahora, el espermatozoide tiene una particularidad. Es una célula que está provista y es la única célula especializada del cuerpo que está provista de movimiento. Tiene la única función de transportar ADN. Entonces, el núcleo, o sea, la cabeza del espermatozoide, realmente es puro ADN, pero tiene una particularidad, que en su punta tiene una vesícula, un órgano, cada espermatozoide tiene un órgano que se llama el acrosoma. Y la función del acrosoma es excretar dos enzimas. Una se llama la acrosina. A ver si tengo la oportunidad de escribirla por aquí. Bueno, no tengo aquí texto, pero bueno. Uno se llama la acrosina y el otro se llama la hialuronidasa. Ahora, ¿cuál es la función de esto? No es que les vaya a preguntar yo en un examen esto que defina acrosina y hialuronidasa, no. Es sencillamente que entienda que el acrosoma pues libera dos enzimas que tienen la misión de romper la zona pelúcida para que el núcleo, ¿se acuerdan que les dije? Se funda o se una con el del óvulo. Ahora, el espermatozoide también, pues tiene en su cabeza, tiene una porción mitocondrial que se llama la pieza media. ¿Y qué hace la pieza media? Bueno, yo lo he llamado el motor del espermatozoide. Es donde está el órgano que le imprime el movimiento a la cola y permite que la colita se mueva y el espermatozoide avance. Una de las ideas o del imaginario popular es que los espermatozoides son parecidos a los guarazapos. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un renacuajo, un guarazapo, pues se dan cuenta de que son, creo que me están aquí, esperen que están llegando. Entonces, bienvenida niñas, estamos aquí en presentación. Entonces, sigo, qué pena. Entonces,
Los espermatozoides, les decía que en el imaginario popular está que parecen un guarazapo. Resulta que no. Los espermatozoides, su forma no parece un guarazapo. La cabeza del espermatozoide es plana. Es para ser más gráfico con ustedes y para hacerme entender, nosotros aquí, imagínense ustedes una arepa con cola. Así son los espermatozoides. Son planos, no son redondos. Entonces, esa forma es la forma característica del espermatozoide. Eh, Cuando tengamos la posibilidad de ya pues que se levante este confinamiento que tenemos, una de las prácticas que tenemos que hacer es empezar a procesar semen bovino. Y van a tener la posibilidad de que cuando vayan al laboratorio de biotecnología a trabajar conmigo, pues se van a dar cuenta cuando empecemos a trabajar con material seminal bovino, cómo es que son los espermatozoides. Bueno, entonces, cuando yo les decía a ustedes que pues existe cuando esta enzima, perdón, este órgano, el acrosoma, rompe la zona pelúcida, ¿cierto? Él pues lo que hace es liberarse de la cola y en el momento, espera un momento que es que, ok, pena con ustedes. El momento en el que eh, se libera la cola y se unen los núcleos, se llama, y les pongo, se llama la singamia. ¿Qué es la singamia? Es la unión del núcleo genético del óvulo y del espermatozoide. Y pues al momento de unirse, aquí la singamia, ¿se acuerdan? Este es el del óvulo, este es el del espermatozoide, pero llega el momento en el que ellos se unen y hacen un solo núcleo. En este momento, ojo, en el momento después de la singamia, ya esta estructura cambia su nombre. Ya a partir de ahora se llama embrión. ¿Y por qué se llama embrión? Porque tiene, porque tiene el material genético de la hembra y del macho. Ya su núcleo genético es de una célula diploide, es una célula somática. En ese sentido, ahí, en ese mismo instante, es donde empieza a formarse un ser vivo. En ese instante, después de que ocurre la singamia, empieza a ocurrir una división celular que nosotros la hemos llamado clivaje. Esta división celular que se llama clivaje ocurre exponencialmente. Primero 2 células, después 4 células y así sucesivamente. Entonces ella, después de que hay uno, empieza a replicarse cada uno de los núcleos. Llega el momento de haber clivajes de manera tal que la cantidad de células aquí adentro, ¿cierto? Asemejan a un órgano, o a un órgano, perdón, asemejan a una mora. Entonces, cuando nosotros vemos ese embrión y su interior parece una mora, se llama mórula. Entonces, ¿qué es una mórula? Es un embrión en estado de desarrollo. ¿Qué más o menos cuánto tiene? Bueno, estamos hablando aproximadamente de 4 o 5 días después de la singamia. La mórula, pues ustedes saben que ahí siguen habiendo clivajes, o sea, sigue habiendo divisiones celulares aquí mismo. En ese mismo instante, en el interior de la mórula se produce un hueco, un huequito. Ese huequito se llama cele. Y entonces cuando en la mórula aparece el cele, ya deja de llamarse cele y se llama blastocele o blastocisto temprano. ¿Qué es el blastocele? Es una etapa de desarrollo, es una etapa pues en la que nosotros podemos identificar que el embrión está teniendo unas características pues dentro de la, de la, pues de la formación, es un estadio de desarrollo. Entonces, en ese sentido, pues ahí se forma ese huequito adentro de la mórula.
Pues ya no se llama mórula, sino se llama blastocele o blastocisto temprano. Bueno, ese blastocele sigue creciendo. Ese cele, perdón, ese huequito que está aquí, él aumenta de tamaño. Al aumentar de tamaño, pues si somos un poquito imaginativos, el interior de ese blastocele pues parece una canastica. Entonces, si nosotros vemos, pues esto parece una canastica, digamos que este sería aquí esta parte que estoy subrayando sería la agarradera y este sería pues el resto de la canasta. Cuando al interior del blastocele parece esta estructura que parece una canasta, nosotros le llamamos ya blastocisto propiamente dicho. Entonces, cuando el cele está pequeño, es temprano, cuando ya está grande y parece un canasto, se llama blastocele. Esto es apreciable, esto es una de las cuestiones de los trabajos que se hacen normalmente en reproducción animal, que es la transferencia de embriones y la clasificación embrional, pues es una parte interesante dentro de la transferencia de embriones. Entonces, sigamos. Ahora, ¿qué pasa con el blastocele? ¿Se acuerdan que aquí pues siguen habiendo divisiones celulares? Aquí sigue habiendo, siguen dividiéndose cada una de estas células diploides que están aquí. Y resulta que ese crecimiento sigue dándose, pero pues ese interior debe liberarse de la, digamos lo que de la zona pelúcida. Él debe salir de aquí. Esto es un huevito y les recuerdo, esto tiene el tamaño de aproximadamente 120 micras. Y 120 micras para hacerles la ambientación es que ustedes cojan una aguja y le vean la puntica. Eso son 120 micras. Esto más o menos es un organismo. Entonces, ¿qué pasa? El interior de este cúmulo celular debe liberarse. Entonces, ¿qué hace? Empieza a contraerse y a expandirse, contraerse y expandirse. Él hace este fenómeno de contraerse y expandirse. Si ustedes notan, aquí las paredes de la zona pelúcida empiezan a hacerse más delgadas. Empiezan a hacerse más delgadas y el punto en el que el blastocele empieza a contraerse y a expandirse, pues se llama, y como su nombre lo dice, se llama blastocisto expandido. Cuando él llega el momento en el que creció lo suficiente, se libera de la zona pelúcida, o sea, sale de ella, sale toda esta masa celular y pues esta membrana celular se desecha, se llama blastocisto eclosionado. Esta masa celular, ¿se acuerdan? Empieza a viajar alrededor del aparato reproductivo de la hembra y va a buscar una parte en el útero para meterse, para embeberse. Imagínense ustedes echar raíces, sembrarse. Ese tiempo en el que se siembra, en el que se mete dentro del aparato reproductivo, se llama implantación. Y ahora, ¿con qué fin hace la implantación? Pues con el fin de que aquí al interior empiece a nutrirse digamos que del aparato circulatorio de la hembra. Aquí, ¿se acuerdan cómo se llama este organito, ¿no? Este huequito, ¿no? Es el cele. Bueno, ahí alrededor del cele es donde empieza a desarrollarse la gestación. Pero, ojo, llega el momento, aquí no lo puse, creo, sí. Llega el momento en el que en el interior de acá empieza a formarse un cúmulo de células que son las famosas células madre. Las células madre son las que dan origen a la criatura y aquí es donde empieza a producirse el organismo. Entonces, es así que damos origen entendemos cómo es el origen de los seres vivos, sobre todo de los mamíferos, arrancando, ojo, desde el momento en el que ocurre la singamia, ¿cierto? La fusión de los núcleos, viene la división, empieza la mórula, la formación en blastocisto, blastocele ya, cuando empieza el periodo de expansión para liberarse de la zona pelúcida, cuando eclosiona y después de la eclosión viene la implantación. Entonces,
En ese sentido, voy a dejar un tiempo para que, pues, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, pues vamos a dejar un pequeño espacio porque vamos a entrar ya a ver anatomía y fisiología. Así que si hay preguntas, por favor, téngamelas ahí. Igual les recuerdo, yo estoy grabando esta clase y la voy a, ahorita más tarde se las publico en el chat del WhatsApp para que pues puedan acceder y se les convierta en material de consulta. Entonces, hasta ahora pregunto, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Vamos a dejar este espacio para tratarlo y poder seguir avanzando. ¿No hay ninguna pregunta, por favor? O sea, ¿está todo claro? ¿Está todo bien? Buenos días, instructor. La verdad que un poco bastante confundida porque pues al inicio de la reunión no me dejaba ingresar, entonces quedé por perdida de todo. Bueno, ok. ¿Y qué parte no entendiste? O sea, ¿estás en cero desde que ingresé? La parte del CELE fue la que más me quedó como en duda. La parte del CELI. Ok, bueno. ¿Hay alguna otra pregunta para hacer? Pues no sé si ustedes quieren, muchachos, me confirman en el chat. ¿Hacemos un repaso de nuevo? Por favor. ¿Hay alguien más que quisiera una explicación diferente? Ok, entonces vamos a hacer un pequeño repaso eh, y entonces entramos. Entonces, vamos a hacer un repaso pequeñito. Entonces, ya sabemos que tenemos las dos células reproductivas femenina y masculina, entendiendo que la masculina es el espermatozoide y la femenina es el óvulo. Llega el momento en el que pues ellos se unen, ese proceso en que se une el núcleo femenino y el núcleo masculino se llama singamia. El momento en el que ocurre la singamia, entonces empieza a haber una división interna de los núcleos. Entonces empieza una división exponencial. Primero dos, después cuatro, después ocho células y así. En el momento en que la división está formándose, ojo, al interior de la mórula, que es un estadio de división, es el más temprano que nosotros encontramos. O sea, cuando empiezan a ver las divisiones, el estadio embrional más, digamos, lo que inmaduro que nosotros encontramos, inmaduro no, el más joven, es la mórula. Cuando la mórula empieza a formarse un huequito, o sea, ¿qué hace? Las células se corren y hacen un huequito, un hueco. Realmente es un hueco porque pues el espacio, el citoplasma se ve alrededor de él. Ese hueco
pues que de algunas personas lo llaman de agua, pues realmente es agua porque el interior de la zona, el espacio perivitelínico está lleno de agua, se llama cele. ¿Y por qué es importante el cele? Porque él se va a mantener durante todo el desarrollo del embrión y al interior del cele es donde se va a formar la cría. Entonces, en todo este montón de células que están aquí formadas, el cele sigue creciendo y, perdón, el cele no, las células siguen creciendo hasta liberarse del espacio, de la zona pelúcida, sale el espacio perivitelínico y llega el momento en el que busca el aparato reproductivo femenino y se implanta. ¿Se acuerdan que este huequito que está aquí, que es el famoso cele que se formó en la mórula, ¿cierto? Este famoso cele que se formó en la mórula, pues él se mantiene hasta después de que se libera se libera de la zona pelúcida, llega, busca el aparato reproductivo femenino, se mete dentro del útero y ahí al interior del cele es donde se produce la gestación. Ahí es donde las células madre empiezan a dar origen a la teoría celular que les acabo de decir. Entonces las células empiezan a formar tejidos, los tejidos empiezan a formar órganos, los órganos empiezan a formar sistemas, perdón, los sistemas empiezan a formar organismos y finalmente ya queda la criaturita formada. Y ahí es donde se desarrolla la gestación durante todo el tiempo que vamos a desarrollar. Entonces, eso es de alguna manera buscando como para tratar de solucionar pues de alguna manera tu inquietud. No sé si fui claro o pues es necesario que vuelva a repetir o ustedes me dicen, muchachos. Quedo atento a otra duda porque vamos a arrancar con otra parte que ya es anatomía y fisiología. No, señor, muchísimas gracias. ¿Hay otra duda o puedo continuar? Instructor, muy buenos días. Qué pena, yo creo que podemos seguir continuando. La explicación ha sido muy buena hasta el momento. Muy bien, Samuel, muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Entonces sigamos. Bueno, vamos a ver, ya vimos aquí. eh, Ahora vamos a ver el aparato reproductivo tanto de la hembra como el macho. La intención mía, muchachos, y pues la verdad les quiero comentar esto. Eh, este curso que estamos haciendo, pues que toca aprovechar todo el tiempo de virtual, como les decía, mi intención no es tenerlos aquí ocupados y atarzanarlos de trabajo para que el día de mañana ustedes digan, no, pues estamos trabajando con el instructor Duarte. A mí no me interesa tanto eso y se los dije en la clase pasada. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, porque de esto que van a aprender aquí, muchos de ustedes van a vivir, van a encontrar un empleo o van a montar una empresa y van a desarrollarse profesionalmente en esto y de estos conocimientos es que van a ganar plata y van a pagar su comida, van a pagar sus estudios, van a sostener su familia, van a ayudar a sus padres. Entonces, esta clase que estoy haciendo, la intención principal, pues es que ustedes tengan acceso a información que necesariamente vamos a tener que tener la práctica, porque esto, acuérdense que esta información, si no se hace, es información solamente. Lo que estamos viendo ahora es la teorización, que en algún momento necesariamente tenemos que enfrentarnos a esto en la realidad. Es decir, vamos a tener que explorar un aparato reproductivo femenino, vamos a tener que explorar un aparato reproductivo masculino, vamos a tener que meter la mano a la vaca, vamos a tener que manipular el aparato reproductivo. Y cuando les digo meter la mano es que nosotros vamos a trabajar con animales vivos. En ningún momento vamos a tener que matar una vaca para poderle ver el aparato reproductivo. Eh, si bien tenemos el útero y vamos a extraer el útero como tal, es importante también que entendamos de que nosotros vamos a trabajar son con animales vivos y estos animales vivos son los que van a determinar
el éxito o el fracaso de nuestro trabajo. En ese sentido, entonces, esta información pues, es la que nos va a permitir adquirir el fundamento o el conocimiento que nos va a desarrollar a la hora de enfrentarnos a la realidad. Entonces, por eso es importante entender esto, pero también es importante hacerlo. Entonces, esta información que estamos desarrollando ahora, pues es el preámbulo a las prácticas que vamos a hacer. Y yo sé que en algún momento y necesariamente y determinantemente, pues el SENA va a tener que tomar opciones para las prácticas de ustedes. Y créanme que con el instructor o con uno de los instructores que van a hacer mucha práctica es conmigo. Conmigo van a ver mucho, mucho, mucho. Entonces esperemos que esto se desarrolle. Ahora, bueno, vamos a empezar hablando del aparato reproductivo de la hembra. Les comento, el aparato reproductivo femenino tiene una particularidad. El 90% de los órganos reproductivos femeninos son internos. Solamente el 10% es externo. De ahí es que radica que nosotros debemos identificar muy bien, porque sobre todo los que pues trabajamos en grandes animales, los que trabajamos con ganadería y trabajamos en reproducción, debemos explorarlo sin verlo, porque porque el aparato reproductivo que vamos a estudiar pues está dentro de la vaca, entendiendo de que solamente podemos ver el 10%. Ese 10% que se los estoy mostrando aquí, pues es solamente esta parte, un color más vivaz, creo que vamos a ponerlo rojo acá, es el 10% y es la vulva. La vulva, nosotros en los bovinos solamente alcanzamos a ver un par de labios vulvares, no más. Después de eso viene este órgano que es un conducto, este que estoy aquí señalando. Este órgano que es un conducto, pues es la vagina. Y tiene la función única y exclusivamente de ser un tubo, de ser un conducto. Después de la vagina viene este órgano que nosotros le llamamos el cérvix. El cérvix tiene una particularidad y vamos a hablar de él. Tiene unas partes que a nosotros nos interesan en nuestro estudio porque es, digámoslo de alguna manera, la brújula o lo que nos orienta dentro de la vaca. Entendamos que cuando metamos la mano, pues no vamos a ver, vamos a sentir. Y es el cérvix el que me va a orientar en qué parte está el aparato reproductivo. Cuando uno manipula, y por eso traje aquí esta otra lámina, cuando uno manipula, ustedes se dan cuenta, la mano va acá por vía rectal y la mano pues va a identificar el cérvix. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros del cérvix? Bueno, ya sabemos que tiene una porción que se conecta del cérvix, que se conecta con la vagina. La porción cervical que se conecta con la vagina se llama el hocico de Tenca. Existen también dos sacos ciegos en el hocico de Tenca que se llama el fornix. ¿Qué pasa con el fornix? Bueno, el problema del fornix es que cuando ustedes están comenzando a inseminar, la pistola de inseminación les llega al fornix y mientras cogen la habilidad, pues no les deja pasar. De ahí es uno de los primeros retos que van a tener ustedes, mis queridos aprendices como inseminadores. Después del hocico de Tenca viene esta estructura que nosotros vemos acá, que son estructuras bien torcidas, que son los anillos cervicales. ¿Y cuál es la función de los anillos cervicales? Bueno, el cervix como tal es una válvula que tiene el control de la parte, permite el paso de la vagina hacia el útero y del útero hacia la vagina. Entonces, es por eso que los anillos cervicales tienen esta porción que son torcidos. Y lo que hacen es, y esta forma torcido lo que pues evita es que la contaminación vaginal entre directamente al útero. La parte final del aparato reproductivo, del cervix, perdón, que encontramos es el blanco del inseminador. ¿Y por qué se llama blanco del inseminador? Pues porque así como las dianas en las que uno apunta para disparar, en todo el centro, ese es el blanco, bueno, aquí se llama blanco porque ahí es donde ustedes deben llegar. Aquí donde inicia la flecha, en este punto de aquí,
es donde nosotros hacemos la inseminación artificial. Es decir, ustedes cuando sean inseminadores, en este punto es donde deben depositar el semen que están haciendo. Y por tanto, es importante que ustedes conozcan la anatomía a la cual se van a enfrentar. En ese sentido, entonces sabemos que la vulva es exterior, la vagina es el conducto, viene el cervix con cada una de sus partes y viene otra parte bien interesante que pues empieza ya el aparato reproductivo como tal, el órgano reproductivo como tal. Esa parte interna se llama el útero. El útero tiene una particularidad. El útero tiene una división o arranca con una parte y después se divide. La parte previa a la división del útero se llama cuerpo. Bueno, aquí no está. Sí, aquí está, sí, míralo. Se llama cuerpo uterino. El cuerpo uterino, en esta lámina se ve, es la parte previa a la división. El punto de división en que el útero se divide en dos tubos, imagínense una T, un tubo de T, el punto de división se llama bifurcación y divide el útero en dos cuernos uterinos, que en la vaca tiene forma de cuernos de cordero, de carnero, están enrollados dentro de sí. Entonces, sabemos que el útero tiene dos cuernos y el punto de división se llama la bifurcación, cuerno derecho y cuerno izquierdo. En estos cuernos es donde ocurre la gestación, es donde ocurre la implantación que hace minutos previos les estuve diciendo. Importante entonces sabemos que aquí en el cuerno es donde ocurre la gestación. Finalizado el cuerno, o sea, el cuerno tiene una punta, hay un órgano que es donde termina el cuerno. Ese órgano donde termina el cuerno y sigue el resto se llama el oviducto. El oviducto tiene la particularidad que el punto donde este es el útero, esta es la parte final del útero. Bueno, me disculpan porque no sé escribir mucho con esto. Esta parte final aquí del útero y comienza este otro órgano que se llama el oviducto. La unión del útero con el oviducto se llama unión uterotubal o unión uterotubárica y es el punto de unión del útero con el oviducto. El oviducto tiene la particularidad de que tiene una porción bien torcida o tortuosa. Esta porción torcida o tortuosa se llama el istmo. Y como ven aquí en la lámina, en el istmo es donde ocurre la fecundación, donde ocurre la singamia. Todo ese periodo, todo ese proceso con el que comencé la clase, cuando el óvulo se une con el espermatozoide y empieza todo este proceso de gestación, eso no ocurre en el útero, ocurre en el oviducto, específicamente en el istmo. Es decir, aquí se encuentra el óvulo con los espermatozoides y de aquí en adelante comienza el tránsito de mórula, blastocisto, hasta que llega aquí y se siembra. Este periodo tiene una duración aproximadamente de 3 a 5 días, que es desde que se fecunda hasta que se implanta. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta este proceso, que la fecundación ocurre es en el istmo. Finalmente viene este órgano que se llama el ámpula. ¿Qué es el ámpula? El ámpula es un órgano que tiene el oviducto que se asemeja a un guante de béisbol. Ahí la lámina pues lo muestra, pero pues no lo muestra tan pues en todo su esplendor, pero sí cómo funciona. Lo que hace ese guante de béisbol, que cada uno, imagínense ustedes un guante de béisbol, cada una de los dedos que tendría ese guante de béisbol se llama fimbrias, y lo que hace es tomar el ovario y arroparlo y en él recibir cuando el ovario libera el óvulo. Ese proceso en el que el ovario, o digámoslo que ya la gónada, a ver, la gónada es la glándula reproductiva femenina donde se liberan las hormonas
y donde se libera el óvulo, la célula reproductiva. Tiene una particularidad, la gónada, o sea, el ovario, no hace parte, o sea, no está directamente relacionado con todo el aparato reproductivo. Está sujeto al cuerpo mediante los ligamentos pélvicos. Es por eso que si él está por fuera, necesita una manera de arroparse para cuando se libere el óvulo. Cuando la ámpula falla y por algún mecanismo todavía desconocido, el óvulo, los espermatozoides pasan más allá de las fimbrias y ocurre la fecundación directamente en la fimbria, sino en el istmo, ese embrión se desarrolla por fuera del útero y es el famoso embarazo ectópico que conocemos, que muchos de ustedes lo tienen que haber escuchado. ¿Qué es un embarazo ectópico? Pues es una gestación que ocurre por fuera del útero, que realmente es difícil que se desarrolle. Normalmente esos casos son muy raros que se desarrolle, pero pues ya saben cuál es el, el, el punto de encuentro. Entonces, para recapitular, el aparato reproductivo de la hembra está o se forma directamente. La vulva, está la vagina, está el cervix, ¿cierto? Cuerno uterino, ¿cierto? Están el punto de división, la bifurcación, el cuerpo del útero, perdón, la bifurcación, donde termina el cuerno está el oviducto, acuérdense la unión uterotubárica, que es donde termina el útero y comienza el oviducto, el istmo, donde ocurre la gestación, el ámpula que recibe los ovarios y finalmente los ovarios que no hacen parte del aparato reproductivo, sino están externos y están sujetos mediante el ligamento ovárico. Como ustedes ven aquí la lámina, pues nosotros cuando trabajamos en reproducción, sobre todo en grandes especies, pues la reproducción la trabajamos es por vía rectal y es por eso que debemos conocer la anatomía porque no tenemos la posibilidad de ver o manipular el aparato reproductivo femenino. En ese sentido, pues entonces vamos a ver el aparato reproductivo del macho. Yo me tomé pues todo el trabajo de hacer esto de una manera animada para que ustedes puedan, cuando digo animada no es que sea alegre, sino con animaciones, para que ustedes puedan entender un poquito mejor el aparato reproductivo del macho, entendiendo que es un poquito más complejo, un poquito más, digámoslo que sí, complejo que el de la hembra. Entonces vamos a arrancar. Con el de la hembra arrancamos de la vulva hacia el ovario, que es la gónada. Bueno, en el macho vamos a arrancar al revés. Vamos a arrancar desde la gónada hasta la parte final. Entonces, vamos a arrancar desde el testículo. La capa externa de piel que recubre el testículo se llama el escroto. En la gran mayoría de las especies domésticas, el escroto está cubierto de glándulas sudoríparas y es una bolsa de piel que contiene la gónada masculina que se llama el ovario. Después del escroto viene otra capa muscular, pero no es músculo así como lo que nosotros pensamos de carne, no. Es una fascia que tiene la función de arrugarse o relajarse en presencia de frío o calor. Cuando hace frío, esta fascia se recoge, cuando hace calor, se relaja. Esta fascia, este es un músculo, se llama músculo liso y tiene un nombre, músculo dartos. Los que han castrado se dan cuenta que cuando uno empieza a romper tejido, empiezan a salir un montón que en el campo le dicen de telas. Bueno, una fascia o una tela de estas es el músculo dartos que está justo después del escroto, que es la función de recoger y relajar los testículos. Después del músculo dartos viene otra fascia. Esa fascia es la túnica vaginal. Esa túnica vaginal, sí, en el testículo, es la que le da el soporte al tejido interior. Después de la túnica vaginal, nosotros encontramos ya otro tejido que se llama la túnica albuginea. La túnica albuginea tiene la particularidad que ya es la última capa, es la capa que ya envuelve la gónada como tal. En ese sentido, entonces, nos damos cuenta de que después de la túnica albuginea
ya viene el tejido, el parénquima testicular. Ese parénquima testicular está formado por una trama de tubos, de millones, de millones, de millones de tubos que se llaman túbulos seminíferos. Aquí en la lámina les estoy mostrando los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos, aquí los vemos, es donde están las células de Leydig. Y esas células de Leydig es donde se forman los espermatozoides. En el espermatozoide, en el túbulo seminífero empieza a formarse, empieza a desarrollarse el espermatozoide y él pues empiezan a acumularse. Es así entonces que el parénquima testicular, el tejido testicular, está formado por túbulos seminíferos que pues aquí le dicen conductos eferentes, que pues también tiene una explicación. Entonces, esos túbulos seminíferos tienen un punto de desembocadura. Todos esos tubos llegan a un solo punto. ¿Se acuerdan? Pues que es donde se producen los espermatozoides. Ese punto final donde se desarrollan los espermatozoides es este órgano que yo pues se los dibujé en 3 pedazos. 1, 2 y 3. Ese órgano se llama el epidídimo. La parte 1, la cabeza, es donde desembocan los túbulos seminíferos. La parte 2 es donde se conectan la desembocadura de los túbulos seminíferos con la parte 3, que es la cola del epidídimo, que es donde se almacenan los espermatozoides. Visto realmente en un testículo sería de esta manera. La cabeza, donde aquí salen todos los túbulos seminíferos llegan acá. El cuerpo, que es donde pues se almacenan, donde se conecta la cabeza con la cola, y la cola es la parte final del testículo donde se almacenan los espermatozoides. Es muy sencillo, cuando ustedes ven un toro y lo detallan, se dan cuenta que en la parte final del testículo le quedan dos protuberancias, como dos saquitos, 2 bolsitas pequeñas, 2 bolitas. Esas 2 bolitas son las colas del epidídimo y es donde se almacenan los espermatozoides. De ahí en adelante, de la cola del epidídimo, pues es donde emerge otro conducto, ¿cierto? Que es el conducto deferente. ¿Cuál es la función del conducto deferente? La función del conducto deferente es exteriorizar los espermatozoides y permitir que estos salgan al momento de la eyaculación. Después del conducto deferente, o finalizando la parte del conducto deferente, hay un músculo, que este sí es un músculo de carne, por eso les puse ahí la lámina como un pedazo de carne. La función de este músculo, que se llama el músculo cremaster, es permitir que los testículos bajen y suban, que desciendan cuando hay calor y suban cuando hay frío. Ahora, ¿por qué es tan importante? Y a diferencia de la hembra, el aparato reproductivo del macho es al revés. Aquí el 90% de los genitales son externos y solamente el 10% es interno. ¿Por qué es importante? Porque los testículos deben trabajar hasta 7 grados de temperatura inferior a la del abdomen. Es decir, que si el abdomen está a 37 grados, los testículos deben estar a 30 grados. La temperatura de funcionamiento de todo esto, de este trama de células de los túbulos seminíferos, ocurre es en condiciones de temperatura por debajo a las del aparato, a las del abdomen. En ese sentido, es que todas estas fascias y todos estos compuestos biológicos tienen la misión de controlar la temperatura del testículo. Ahí entonces viene otra mezcla de venas. Estas venas que están acá tienen la función, ojo, las venas tienen la función de enfriar la sangre caliente que viene en las arterias del abdomen. Esa manera de controlar que la sangre que entre esté fría lo hace un órgano que se llama el plexo pampiniforme. Ese plexo pampiniforme pues es una trama de venas, es una trama de venas y arterias que tienen la función de que la sangre que va a perfundir aquí al testículo, aquí donde están los túbulos seminíferos, llegue fría. Ahora, esa
esa misión de mantener la temperatura es la que va a garantizar que haya un funcionamiento. Un segundo. Esa función de termolar la temperatura de la sangre es la que permita que los túbulos funcionen. Ahora, cuando este funcionamiento venoso se ve alterado, se ve afectado normal cuando se acumula agua aquí al interior de esta trama venosa del plexo pampiniforme, pues es donde se produce el famoso varicocele. El varicocele, que muchos de ustedes lo han escuchado, es sencillamente aquí en el plexo pampiniforme, que afecta directamente que la sangre que entre directamente aquí al testículo, pues entra caliente y por tanto no va a funcionar bien el proceso de espermatogénesis y por tanto los espermatozoides no van a tener la capacidad de fecundación. Interesante entonces, a ver si tiene alguna pregunta, pues hagámosla ahora y se conecta con la uretra, que es el conducto que permite por el cual salga la orina. Pero, ojo, del conducto deferente salen los espermatozoides. Y aquí viene un concepto bien claro que nosotros tenemos que entender. Los espermatozoides hacen parte del semen. El semen está compuesto por una parte sólida, que son las células, que son los espermatozoides, y una parte líquida, que es el plasma, que es el que permite que los espermatozoides le accesorias, que son tres, que son la vesícula seminal, la próstata y las bulbouretrales. La función de ellas es producir el plasma, o sea, el líquido, el licor en el cual se van a mantener los espermatozoides en el momento del eyaculado. Esta función de estas, pues esta es la parte interna que nosotros encontramos. Y pues cuando hay algún problema médico, es necesaria la exploración vía rectal. Esto ocurre también tanto en los animales como en nosotros los seres humanos. Importante también entonces que después de que el pene, digámoslo que cuando está relajado, pues está interno, pero en el momento en el que ocurre una erección, pues esta forma se estira y permite que el pene salga. Entonces el mil no, pero sí se presenta con alguna frecuencia en los animales los problemas de próstata. ¿Y cómo se les manifiesta? Pues normalmente, a ver, uno detecta problemas de próstata en toros, sobre todo cuando están asociados a problemas de infertilidad. Ya los otros problemas de que haya, a ver, si lo vamos a comparar todo el animal adulto, tiene muchas dificultades a la hora de defecar y las heces las hace en forma de cinta. Eso es un indicativo de que hay una hipertrofia prostática que necesariamente implica la intervención quirúrgica o médica. Pero en el caso de los grandes animales, pues más de reproducción, salvo en las ganaderías que hacen monitoreo continuo de los toros, porque normalmente en todas las ganaderías monitorean a las hembras y están revisando si están pariendo o no, pero raramente evalúan un toro. ¿Y cómo se evalúa un toro? Pues se evalúa el semen. De hecho, su capacidad de cópula desarrollada y su capacidad de generar células reproductivas viables que permitan la reproducción. Entonces, así es que de alguna manera nosotros podemos tener claro, para responder un poquito más su pregunta, dentro de interés reproductivo, pues sí puede que hayan esas alteraciones, es posible encontrarlas, pero pues en los bovinos se detecta eso. También pues tengo por ahí un documento, no sé dónde está, de casos de hipertrofia prostática en equinos que genera básicamente la misma sintomatología que les comenté que tiene el perro, que son heces en forma de cinta, en algunos el tenesmo es que es la intención de que el animal se pone en posición de defecar y no sale nada. Entonces, en los equinos, una de las causas que pues, no es tan común, pero sí es posible encontrarla, es también la hipertrofia prostática. Entonces, pues no sé si con eso respondí su pregunta.
Sí, señor, muy clara. No sé si hay más preguntas, muchachos, si tienen algo más que decir, algo más que anotar, algo pues, algo que apuntar o decir, profe, no me quedó claro esto. Bueno, por lo visto no hay dudas entonces. Entonces vamos a seguir. Para el día de hoy, yo tengo pues un taller para que opción es, es que, listo, ya lo tienen en su WhatsApp. La intención es que pues logramos enriquecernos. Cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier eh, contratiempo, cualquier consulta que tengan en relación a mi materia, pues hombre, yo estoy disponible, como yo les dije, estoy hasta las 6 de la tarde todos los días aquí disponibles en la plataforma Territorio. Tengo el chat abierto también todo el día. Entonces pueden estarme llamando y pueden estarme haciendo consultas y podemos estar tratando. La intención, muchachos, es que construyamos el conocimiento y que ustedes, mi intención, como yo les decía, no es tenerlos ocupados, sino formarlos de verdad. Por eso tomo muy en serio su formación, porque creo y se orienten por ella. Entonces, dejo ya para cerrar preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, solicitudes, quejas. Aquí estamos pendientes. Los escucho. No, instructor, pues de parte mía, al contrario, agradecerle por todo ese conocimiento que nos está ofreciendo, primero que todo. Y segundo, creo que la forma como la está haciendo la aplicabilidad del conocimiento ha sido muy bueno. Nuevamente, de antemano, de parte mía y de nuestros compañeros, muchísimas gracias por su forma de participación así para nosotros. Samuel, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. Qué pena, instructor. Mi nombre es Walter Dubán Franco, yo soy el líder, sino que aparece como Samuel porque es que tenía una videoconferencia con la profesora del hijo mío, entonces quedó como que abierto Meet por eso ahí. Entonces, mi nombre es Walter Dubán Franco, qué pena. Qué pena, muchachos. Estaba hablando y estaba perdido. Walter, te quiero pedir un favor. Si puedes, por favor, mándame una nota ahí a mi WhatsApp al interno, porque sabiendo que tú eres el líder, necesariamente pues quiero, hay una serie de trabajos de trabajos, no, perdón, de actividades que tenemos que desarrollar en el grupo y sobre todo para cuadrar la cuestión de la práctica, que todavía no sabemos cómo va a ser. Entonces sí, me gusta tener un diálogo continuo con el líder para pues estarle explicando cómo es que trabajamos y para organizarnos cuando nos toque trabajar ya en práctica. Pues como les digo, pendiente. Me lo dicen porque pues ya en 2 minutos cierro. Bueno, no hay preguntas por lo que veo. Entonces, muchachos, ya voy a suspender la grabación.